Hoy nos vamos a meter con unas reflexiones sobre algo que, bueno, que está muy presente, pero que curiosamente, pues a menudo se relega o se mira incluso con sospecha. Hablo del placer. La base que tenemos hoy son unos fragmentos de un texto que ya el título, fíjate, da que pensar. El placer, un valor fundamental olvidado. Es llamativo, ¿eh? Porque, a ver, aceptamos valores como la paz, la justicia, la libertad, el respeto, vamos, la solidaridad. Son como pilares, ¿no?, de lo que queremos como sociedad, irrenunciables. Pero mencionas el placer ahí y la cosa cambia totalmente. Se encoge, parece. No sé, algo menor, secundario, casi frívolo. Y hasta te preguntas, ¿es compatible con todo eso? ¿O es una distracción, algo egoísta? Bueno, pues nuestra tarea hoy es intentar entender de dónde viene esa desconfianza. El material que manejamos sugiere que no es algo de ahora, que tiene raíces históricas, culturales muy profundas. Así que vamos a intentar rastrear eso. Y sobre todo ver cómo esta visión tan condicionada del placer conecta o choca con otros valores que sí decimos que son esenciales. Hablo del amor, la coherencia, la verdad, el bienestar, la autenticidad, la resiliencia, la empatía, la responsabilidad, la creatividad. Y uno que a veces se nos olvida, pero que el texto destaca, la humildad. Así que bueno, si te parece, empezamos a tirar del hilo. Totalmente de acuerdo. A ver, esa desconfianza no aparece porque sí. El texto identifica como dos grandes fuerzas históricas que han marcado nuestra manera de ver el placer en Occidente. La primera, y quizá la que más ha pesado durante siglos, es lo que llama la matriz cultural del cristianismo. El cristianismo. Claro, me viene a la cabeza la idea del sacrificio, ¿no? La renuncia. ¿De qué forma concreta dio forma a esa visión del placer como algo problemático? Pues durante muchísimos siglos el marco cultural aquí en Occidente fue fundamentalmente cristiano. Y en el centro de esa visión está la figura de Cristo y su sacrificio, ¿no? O sea, la renuncia a lo terrenal, al cuerpo, por un bien superior, trascendente. Claro, en esa cosmovisión el placer quedó, pues, inevitablemente asociado a lo carnal, a lo terrenal. Y de ahí a la tentación, al pecado. No era algo a cultivar, ni mucho menos a celebrar. Era algo que vigilar, que controlar, incluso reprimir. La virtud estaba en el autocontrol, en la renuncia. Pensadores como Agustín de Hipona, por ejemplo, pues articularon muy bien esta dicotomía. El camino a la salvación pasaba por negar, o al menos subyugar, los placeres del mundo, del cuerpo. Y esa herencia, claro, aunque la sociedad ya no sea igual, sigue ahí. Ese pellizquito de culpa cuando parece que disfrutamos demasiado, ¿no? O esa sospecha de que si algo da placer igual no es muy serio o muy profundo. Fíjate, esto en el lenguaje se nota. Valoramos mucho el esfuerzo, el sacrificio, el sudar, pero gozar, deleitarse, disfrutar, parece que tienen menos peso moral, ¿verdad? Exacto, es un eco cultural que sigue muy vivo. Y ojo, no afectó solo al placer en sí, afectó a cómo entendíamos otros valores. La coherencia, por ejemplo, pues se asoció a mantener unos principios morales elevados, que a menudo se definían precisamente en oposición al placer personal, a los deseos. La búsqueda de la verdad, pues era algo espiritual, intelectual, que iba más allá de lo sensorial, de lo placentero. O la justicia y la paz. Se veían como logros colectivos que exigían, pues eso, sacrificio, renuncia individual. En ese marco, valores como la autenticidad o la creatividad, que necesitan conectar mucho con las emociones, con los deseos genuinos, pues quedaban en un lugar un poco incómodo, sospechoso incluso. Entendido. Vale, esa es una raíz potente. Pero claro, la historia sigue. Llega la modernidad, la religión pierde peso como eje central de la sociedad y, sin embargo, parece que el placer tampoco encuentra ahí su sitio. No se le respeta más. El texto habla de una segunda gran fuerza que también lo arrincona, la lógica productivista. ¿Cómo funciona esta segunda, digamos, condena? Así es. La sociedad industrial y luego la capitalista, la de consumo, arrinconaron el placer, sí, pero por otros motivos. Aquí, el valor supremo ya no es tanto el sacrificio espiritual para alcanzar algo trascendente. Ahora es la eficiencia, el rendimiento, la productividad. El tiempo es oro, ¿no? Hay que aprovecharlo. El esfuerzo se mide en resultados, tangibles, a poder ser económicos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, como dice el texto. El placer choca de frente con esa lógica. Es que es
intrínsecamente improductivo. En términos económicos directos, claro, necesita pausa, contemplación, a veces es gratis, no genera capital, no optimiza nada. Max Weber, ya analizó muy bien esa transición, ¿sabes? De la ética protestante del trabajo, que tenía raíces religiosas, a la ética secular del capitalismo, donde el trabajo, la acumulación, se vuelven fines en sí mismos. Y el placer, en este nuevo esquema, pues es una pérdida de tiempo productivo, así de simple. O sea que, bajo esta lógica, el placer solo tiene sitio si se convierte en mercancía, ¿no? El entretenimiento, el consumo rápido de experiencias. O bien como un descanso para recargar pilas y volver a producir. Pero nunca como un fin en sí mismo, como algo valioso por sí solo, parte del bienestar. Exactamente. Se le instrumentaliza. Se le permite existir si sirve a la lógica dominante, producir y consumir. Y esto, claro, va redefiniendo otros valores sin que nos demos cuenta. La libertad, por ejemplo, tiende a entenderse como libertad para producir y consumir. La responsabilidad, pues se centra en ser un miembro productivo, en contribuir a la economía. La creatividad se valora, bueno, si genera innovación útil, ¿no? Si tiene potencial de mercado. Incluso el bienestar muchas veces se mide con indicadores materiales de rendimiento, olvidando la parte emocional, la satisfacción vital que viene del disfrute consciente, aunque no sea productivo. Hasta la solidaridad puede verse afectada, priorizando acciones con resultados medibles, eficientes, por encima de la simple conexión humana, que puede ser muy placentera. A ver, entonces, recapitulando. Tenemos como una doble herencia que aplasta al placer. Por un lado, la sospecha moral, la tentación, el pecado, herencia religiosa. Y por otro, la acusación de ser una pérdida de tiempo, algo improductivo, herencia productivista. Es como una pinza cultural, ¿no? Bastante fuerte. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Esta dificultad para integrar el placer de forma sana. Pues las consecuencias son profundas, la verdad, y afectan a muchas áreas. La principal es que el placer auténtico, y aquí me refiero no al exceso, sino a esa sensación de plenitud, de disfrute consciente, de conexión con la vida, pues queda relegado, infravalorado, cargado de culpa. Lo vemos como un lujo, un capricho o un vicio en el peor de los casos, pero casi nunca como un pilar del bienestar humano. Y esto choca, pero de frente, con lo que nos dice la psicología positiva. El texto menciona a Seligman y también la neurociencia. Cada vez está más claro, el placer genuino, las emociones positivas, son esenciales para la salud mental, para la creatividad, para la resiliencia. Buscar activamente placer auténtico no es egoísmo, al revés, nos conecta con otros, con la naturaleza, con nosotros mismos. Más profundamente, fomenta la empatía, puede reducir la agresividad y su represión sistemática, como sugiere el texto, pues contribuye a crear sociedades más ansiosas, más obsesionadas con rendir, con controlar y, paradójicamente, menos capaces de saborear lo bueno de la vida. Lo simple. Temirlo activamente tiene costes. Psicológicos, sociales. Y entiendo entonces que esta dificultad para valorar el placer afecta también a cómo vivimos otros valores. Esos que sí decimos que son fundamentales. Efectivamente. Ahí hay una pregunta importante que se deriva. ¿Cómo vamos a cultivar ciertos valores si hemos bloqueado una de sus fuentes de energía? Piensa en la empatía, por ejemplo. Si reprimimos nuestra propia capacidad de sentir placer, de valorarlo, ¿cómo vamos a conectar de verdad con el disfrute o el sufrimiento de otro? Es como intentar entender la alegría si nunca te la permites sentir tú mismo. Claro, es difícil ponerse en el lugar del otro. Exacto. O la resiliencia. Para superar momentos duros hace falta una reserva de energía emocional. Y el gozo, la capacidad de encontrar placer hasta en lo pequeño, es un combustible clave para esa reserva. Sin él, somos más frágiles. O la autenticidad que tanto se busca ahora. ¿Cómo ser auténtico si sientes esa presión constante de dar una imagen productiva, eficaz, moralmente correcta, y reprimes la parte tuya que solo quiere disfrutar, sentir, conectar sin más? Ser auténtico es abrazar toda nuestra humanidad, y eso incluye el placer.
Incluso la solidaridad puede quedar limitada si vemos el placer compartido, la celebración juntos, como algo frívolo frente a tareas más serias. Y el análisis va más allá porque dice que la era digital parece que intensifica todo esto. Se supone que buscamos autenticidad, necesitamos resiliencia más que nunca. La empatía es clave contra la polarización, la responsabilidad digital es un tema, la creatividad se celebra. Pero el placer, en este mundo digital, a menudo sigue ahí, relegado o peor, distorsionado. Correcto. El entorno digital puede empeorar estas dinámicas. Buscamos autenticidad, sí, pero el placer que se muestra online a menudo es una actuación. Superficial, una pose para la foto. Ya, lo instagrameable. Eso. Experiencias rápidas, consumidas y olvidadas, lejos del placer profundo, conectado, del que habla el texto. Necesitamos resiliencia ante tanta información, tanta negatividad online, pero el placer que buscamos ahí muchas veces es el consumo pasivo, el scroll infinito, que quizá funciona más como una anestesia que como una fuente real de recarga, de gozo vital. Te evade, pero no te llena. Justo. Queremos empatía contra la polarización, pero la cultura online a veces fomenta la desconfianza hacia la vulnerabilidad, hacia el disfrute compartido que no sea competitivo. Y eso dificulta que el placer haga de puente, que conecte. La responsabilidad digital necesita normas, sí, pero también calidez humana. Esa conexión que el placer compartido podría ayudar a crear. Y la creatividad, aunque se celebra, a menudo se enfoca en la autopromoción, en monetizar. Y se reduce el espacio para el juego placentero, la exploración libre, desinteresada, que es donde surge la verdadera innovación. Es una visión compleja, ¿sí? Parece que arrastramos viejas desconfianzas y las metemos en escenarios nuevos. Y aquí es donde el texto introduce un elemento que, a primera vista, podría sorprender: la humildad. ¿Qué pinta la humildad en todo esto? ¿Cómo ayuda a reconciliar placer y valores? Es una conexión muy interesante, la verdad. Si lo vemos en conjunto, la humildad, entendida como reconocer nuestro lugar, nuestras limitaciones, pero también nuestra humanidad compartida, actúa como un catalizador. Nos invita a ver el placer no como un logro egoísta o un signo de ser mejor que nadie, sino como una expresión natural, valiosa, de ser humanos, algo que compartimos. La humildad, por ejemplo, permite reconciliar placer y responsabilidad. Nos ayuda a entender que disfrutar conscientemente no nos hace irresponsables. Al contrario, puede fortalecernos, darnos energía, perspectiva, para cumplir nuestros deberes de forma más auténtica, más equilibrada, más empática. Nos aleja de esa idea de que solo el sufrimiento o el esfuerzo extremo nos hacen dignos. Entiendo. La humildad como un antídoto contra esa culpa heredada y contra la presión de producir sin parar. Exacto. Y también ayuda a integrar el placer con valores como la justicia, la solidaridad. La humildad nos recuerda que el acceso al gozo genuino, a las condiciones que permiten disfrutar de la vida, tiempo libre, seguridad, conexión, cultura, naturaleza, pues no debería ser un privilegio para unos pocos. Debería ser un derecho humano. Nos impulsa a trabajar para que esa posibilidad de disfrute sea más justa, más equitativa, reconociendo que la alegría compartida, además, fortalece la comunidad. Disfrutar con humildad es disfrutar sin arrogancia, reconociendo que es una necesidad básica y deseando que otros también puedan. Vale. Entonces, la cuestión central que plantea el texto no es tanto si el placer es un valor inferior a otros, sino si hemos sabido, como cultura, integrarlo bien, de forma sana, junto a la paz, el amor, la justicia, si le hemos dado su sitio real. Ese es justo el núcleo del argumento que estamos explorando. Es una llamada a reconciliarnos culturalmente con el placer. No se trata de ponerlo en contra de la responsabilidad o del esfuerzo o incluso del sacrificio cuando toca, sino de entenderlo como una dimensión esencial de la vida. Un recordatorio de que valemos no solo por lo que producimos o aguantamos, sino también por nuestra capacidad de conectar con la vida y disfrutarla, conscientemente. La propuesta es esa: elevar el placer consciente, ético, compartido, al rango de valor fundamental, al mismo nivel que los otros. Hay una frase en el material que a mí me ha parecido muy potente. Una civilización que no sabe disfrutar es una civilización que no se valora a sí misma. Sugiere que esa capacidad de disfrute no es un lujo, es un termómetro de la salud,
de la autoestima de una cultura. Habla de reencontrar un equilibrio perdido, entre ser y hacer, entre deber y deleite. Implica, claro, una redefinición cultural importante. Y ojo, hay que insistir, no es una defensa del hedonismo sin más, de la evasión. Al contrario, es una llamada a la sabiduría, al equilibrio, a la integración, una integración que es necesaria incluso para la sostenibilidad humana a largo plazo. Se trata de integrar el cuerpo, las emociones, los sentidos, sus gozos, en un proyecto de vida plena y, por tanto, en la construcción de una sociedad más sana, menos crispada, más conectada. Y la humildad, como decíamos, es la guía en ese proceso. Nos permite disfrutar sin caer en la arrogancia, en el egoísmo, nos anima a compartir y nos ayuda a ver que, lejos de debilitarlos, el placer genuino puede fortalecer valores como la autenticidad, la empatía, la solidaridad. En la era digital que comentábamos, ¿no? La paz no sería solo no guerra, sino también disfrutar juntos en armonía. El amor usaría el placer compartido para expresar empatía, conexión, de forma más profunda. La coherencia sería alinear disfrute y principios éticos, no verlos enfrentados. La verdad estaría también en la honestidad de nuestro placer, en conectar con lo que de verdad nos nutre. La libertad incluiría sí o sí el derecho a disfrutar. El respeto implicaría valorar los placeres legítimos de los demás sin juzgar. Y la solidaridad nos movería a crear condiciones para que todos puedan acceder a la alegría, al bienestar integral. Exactamente. El placer, cuando se integra así, consciente, ético, equilibrado, con humildad, deja de ser el pariente pobre de los grandes valores y se revela como lo que quizá es, un puente hacia una humanidad más plena, más resiliente y al final más unida. No es algo secundario o una simple consecuencia de tener otros valores bien puestos, sino que podría ser un pilar central, una fuente de energía vital que hemos descuidado demasiado tiempo. Y con un coste alto. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante, ¿eh? Darle vueltas a esto. Hemos intentado pillar por qué nuestra cultura mira al placer así, con recelo. Hemos visto esas raíces históricas, en el cristianismo, en la lógica productivista. Hemos analizado las consecuencias de esa represión y al final hemos visto el argumento potente del texto para reintegrar el placer como valor fundamental, no aislado sino conectado a la empatía, la resiliencia, la autenticidad y siempre con esa guía de la humildad. Sí. Las reflexiones que hemos compartido, basadas en el texto, sugieren que esta reconciliación con el placer no es algo menor, ni solo personal. Integrarlo de forma consciente, ética, compartida, en nuestras vidas y en la cultura, podría ser clave para construir sociedades más equilibradas, más conectadas emocionalmente, más humanas, al fin y al cabo. Implica reconocer que el placer genuino, lejos de distraernos o debilitarnos moralmente, puede de hecho fortalecer nuestra capacidad para vivir valores como la justicia o la solidaridad, de una manera más profunda, más encarnada. Y más sostenible. Y para cerrar, como siempre, dejando una idea ahí flotando para darle vueltas. Inspirada en lo último del texto, pero mirando un poco más allá. Si vamos un paso más allá de simplemente permitirnos el placer individual de vez en cuando, ¿qué pasaría si empezáramos, como sociedad, a cultivar activamente el disfrute consciente y compartido? ¿Cómo podría esa práctica cambiar nuestra forma de afrontar los desafíos colectivos? Desde cómo montamos nuestras comunidades hasta cómo enfocamos la cooperación global. ¿Qué potencial transformador, que aún no vemos, puede haber en decidir priorizar la alegría colectiva, junto al deber colectivo? Ahí queda la pregunta, para seguir pensando.